Hola Nakamas lectores, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo un nuevo resumen del manhwa llamado Mantenga un perfil bajo, líder de secta, que realmente es muy entretenido con un dibujo bastante distintivo y agradable, en donde tendremos a un protagonista todo pretencioso, que se irá haciendo con unas impresionantes habilidades trampa, que deslumbrarán a todos, ya sean aliados o enemigos, y buscará llevar a la gloria a su diminuta secta. La historia empieza revelándonos la montaña Dankin de la secta Mo, cubierta por la cálida luz lunar, en donde Lu Donlig le estaba impartiendo los conocimientos sobre su secta a Xiaokyu, así como también sus respectivas reglas, ya que le estaba tomando como una nueva discípula e integrante de la secta Mo. Además de ello, también le recalcaba que solo existían 10 miembros en dicha secta, en donde 6 de ellos eran discípulos, y solo uno el discípulo personal del líder de la secta. Y con eso, Lu Donlig también le mencionaba a su discípula que no debe acercarse al líder de la secta, ya que a pesar de ser su hermano mayor, ella estimaba que él estaba un poco mal de la cabeza, ya que mediante sus recuerdos nos mostraba cómo él siempre mencionaba que venía desde otro mundo, y que ese reino del cielo profundo tan solo era un mundo virtual en el cual él había quedado atrapado dentro de la identidad del protagonista. Pero en ese momento, su hermano mayor, el líder de la secta, aparecía ante ellas, y en ese momento, el líder de la secta finalmente se presentaba como Lu Chaoye, quien llegó para salvar de la oscuridad a la secta Mo, y ante esas palabras, su hermana menor seguía sin darle importancia, e intentaba que su discípula no escuche sus disparates, para que no se vea influenciada, además de mencionarnos que su secta Mo apenas era una pequeña existencia que ni siquiera se encontraba en el top 300 de las sectas de espada. Así que rápidamente tomaba a su discípula y procedía a marcharse del lugar, para que no siga escuchando las estupideces de su hermano mayor. Y mientras las miraba marcharse, Lu Chaoye, mediante su sistema, observaba las grandes cualidades que poseía Xiaokyu y se alegraba de que se haya unido a su secta, ya que sería alguien de gran importancia en el futuro. Sin embargo, en ese momento nos revelaba un poco sobre ese mundo, que había sido el mayor mundo de juego a escala del siglo XXII, y estimaba que según sus recuerdos, pronto debería empezar la fase beta del juego. Y justo en ese instante el sistema emergía, dándole la noticia de que esa fase comenzaría pronto, desbloqueando nuevas funciones, y ante esa noticia una sonrisa se dibujaba en el rostro de Lu Chaoye, y con ese nuevo aviso, Lu Chaoye obtenía el derecho a acceder al panel de características de su personaje en el sistema, en donde descubría que era realmente débil y apenas se encontraba en el nivel 10, pero para su suerte, sus cualidades con respecto a la suerte eran asombrosas, por lo cual no era motivo para desilusionarse. Y con eso también nos mostraba un pequeño recuerdo de su anterior vida, en donde había sido un chico rico que disfrutaba de todos los placeres que podía obtener gracias al dinero, hasta que sus padres se habían divorciado, y mientras jugaba había dejado ese mundo mortal para reencarnar en el mundo del juego como un bebé recién nacido. Y de regreso en el presente, el sistema le ofrecía la primera misión, y con eso Lu Chaoye estaba contento, ya que por fin podría empezar a cambiarlo todo, ya que la fase beta empezaría dentro de 30 días en el mundo real, que eran alrededor de 300 días en el mundo del juego. Pero lastimosamente, las cosas no iban a ser tan fáciles, ya que la misión se trataba de fortalecer y expandir la secta, que era el deseo de su padre, en donde de acuerdo con el sistema, la secta Mo se encontraba en el rango no cualificada dentro del reino cielo profundo. Y ante esa situación inesperada, Lu Chaoye estaba realmente sorprendido, ya que según él, ese rango no debería existir, ya que las sectas estaban clasificadas desde el primer hasta el 9º rango, siendo las peores sectas del 9º rango, y por lo cual no entendía por qué su secta Mo ni siquiera cualificaba para ser una del 9º rango. Y en ese momento, el sistema respondía a sus inquietudes mencionándole los requisitos para pertenecer al 9º rango, las cuales eran poseer al menos 10 miembros, los cuales si los cumplía. Y el otro requisito era que el líder de la secta sea por lo menos de primer rango en las artes marciales, y nuestro lamentable Lu Chaoye apenas se encontraba en el rango de principiante en su cultivación.
Después de haber comprendido la razón, Lucha-Oye se lamentaba por su lamentable estado, pero se proponía a bajar la montaña para así finalmente lograr su avance y poder proseguir con la misión. En los momentos siguientes ya se encontraba reunido con su hermana menor, que era una de las ancianas de la secta, para mencionarle su decisión sobre descender la montaña. Y aunque Lu Donglin se rehusaba en un inicio, terminaba aceptando encantada ante la resolución de su hermano mayor por finalmente retomar su cultivación, pero aún así no iba a dejarlo partir solo. Así que al día siguiente, junto a Lucha-Oye, también estaban partiendo Lu Donglin junto con Xiao Qi y el discípulo de nuestro protagonista, que no se nos revela su identidad aún, pero el viaje parecía que no iba a ser tan placentero, ya que dos misteriosas personas ya los estaban observando desde los arbustos con miradas intrigantes sobre Lucha-Oye. Y en los siguientes momentos, Lucha-Oye con los demás ya se encontraban surcando el cielo sobre un objeto especial en busca de la hierba espiritual de la limpieza de médula que le ayudaría a conseguir su gran avance. Y no muy lejos de ellos, esas dos personas misteriosas ya se encontraban siguiéndolos mediante una técnica de camuflaje para no ser detectados aún. Y Lucha-Oye aprovechaba para elegir una misión alterna que le ayudaría a seguir incrementando su poder. Y antes de elegirla nos revelaba que las misiones en un mismo rango se clasificaban por su color, partiendo de la más fácil de color amarillo, azul, morado y naranja, en donde Lucha-Oye no lo dudaba y seleccionaba la naranja, ya que estaba decidido a convertirse en alguien insuperable, y era consciente de que debía tomar retos si quería obtener grandes beneficios. Después de eso, debido a la gran suerte que posee Lucha-Oye, ellos encontraban en poco tiempo aquella hierba espiritual que buscaban. Y no solo eso, ya que también aparecía ante ellos el guardián de esa hierba espiritual, el cual era el objetivo de la misión que le había encargado el sistema a Lucha-Oye, la cual era derrotar a un monstruo jefe de nivel 10, por lo cual él se postraba frente a todos confiado de su victoria, mientras su hermana menor se preocupaba por sus delirios de grandeza. E incluso esas dos personas que lo siguen de cerca se sorprendían de la presunción de Lucha-Oye, ya que se acercaba a tomar la hierba espiritual sin ninguna precaución, pero Lucha-Oye confiaba en poder revertir la situación sin problema, ya que él sabía el nivel de la bestia gracias a su sistema, y en el momento en el que tomaba las hierbas espirituales, aquella serpiente rápidamente se abalanzaba atacando a Lucha-Oye, a lo cual él magistralmente lograba esquivar aquel ataque y propinarle un gran golpe con su espada envainada que tenía en su anillo dimensional. Y al tratarse de un ataque certero en su punto débil, fue más que suficiente para derrotarla. Y desde no muy lejos, esas dos personas se sorprendían de cómo había manejado la situación Lucha-Oye, y de paso uno de ellos recordaba cómo habían sido desde niños y por qué razón él había decidido seguirlo. Y de regreso en el presente, Lucha-Oye ya se encontraba recibiendo los premios por la misión de color naranja que había tomado para poder subir de nivel, a lo cual Lucha-Oye se llenaba de sorpresa y emoción por ello, ya que eso le permitirá crecer significativamente en el futuro, teniendo un atributo a su disposición. Y debido a eso, Lucha-Oye rápidamente guardaba sus cosas, ya que era consciente de que debía salir cuanto antes de ese bosque y encontrar un lugar seguro para despertar su atributo, ya que si se quedaba allí, lo más probable era que solo encontrara su muerte. Al mismo tiempo, esas dos personas que lo seguían decidían tomar los restos de las hierbas espirituales que Lucha-Oye había dejado en el bosque, ya que ella poseía un artefacto que le permitía conservarlas. Y una vez que Lu Donglin encontraba un lugar seguro, cubierto por una cascada, Lucha-Oye finalmente decidía dar inicio a su avance, y desde los arbustos, esas dos personas seguían observándolos, y allí se nos revelaba que ellos eran maestra y discípula, que deseaban observar todo lo que hacía Lucha-Oye, y estimaban que Lucha-Oye no podía obtener un atributo con su despertar, debido a que ya había sobrepasado los 16 años de edad. Pero en los siguientes segundos, sus caras terminaban reflejando el asombro al observar cómo desde el cielo descendía una luz que cubría a Lucha-Oye, dándole la oportunidad de despertar su atributo. Y no solo ellos eran los sorprendidos, ya que todos los cultivadores que se encontraban por los alrededores observaban esa gran luz que cubría el cielo, otorgando un atributo especial,
Así que todos ellos rápidamente se dirigían al lugar para saber quién era el afortunado que había logrado tal bendición. Pero antes de llegar a su destino eran interrumpidos por la fuerte aura que emanaba aquella maestra que estaba vigilando a Lucha-Oye de cerca. Y ante esa presencia, todos esos débiles cultivadores decidían regresar por su camino debido al miedo de perder sus vidas en el acto. En cambio, la conciencia de Lucha-Oye había sido arrastrada a otra dimensión, en donde vislumbraba un hermoso paisaje cubierto por varias luces y atributos especiales, de los cuales él obtendría el suyo. En esa dimensión, Lucha-Oye exploraba por cada atributo, pero no comprendía por qué todos los atributos se alejaban de él. Aún así, no perdía la esperanza y seguía moviéndose a través de los atributos, hasta que un atributo brillante finalmente se postraba frente a él. Y con eso, Lucha-Oye sonreía, ya que comprendía que ese atributo lo había elegido. Y al elevar su mano era arrastrado hacia el presente, donde todo el agua a su alrededor se había detenido, y en el cielo mismo se manifestaba el mandato celestial, dejando sorprendidos a todos, ya que eso significaba que Lucha-Oye era la primera persona en obtener esa clase de atributo en específico. Pero las cosas no terminaban allí, ya que en ese momento empezaba lo más difícil, y era saber cuántas veces sonaría el mandato celestial con el aviso del despertar de atributo, ya que el más bajo había resonado 6 veces, y todos miraban impacientes por saber cuántas veces se replicaría, ya que eso sería de gran importancia para su futuro como cultivador. Y como Lucha-Oye poseía el sistema y una suerte demasiado descomunal, lograba hacer que se replicara 9 veces, dejando sorprendido a todos mientras Lucha-Oye proclamaba que solo él controlaría su destino. Y con eso finalmente tenía a su disposición el atributo de agua, con el poder del cielo y la tierra. Así que rápidamente decidían marcharse del lugar para evitar toparse con personas poderosas. Y aquellos dos que los observaban estaban asombrados por el gran atributo que obtuvo Lucha-Oye, pero aún así se mostraban intrigados, ya que él había despertado su atributo, pero no se había abierto paso en su cultivación, e indagaban en sus mentes sobre cuáles podrían ser las razones. En los momentos siguientes, mientras surcaban el cielo en ese artefacto, Lucha-Oye se encontraba preocupado mirando el sistema, ya que no sabía cuántos niveles de incrementar debido a toda la experiencia que tenía acumulada, y en ese momento tomaba una decisión, mientras su hermana le obsequiaba un vaso de agua, y al ingerirlo usaba el sistema para mejorar 5 niveles en un instante, y al sentir el incremento de energía en Lucha-Oye, todos se sorprendían, e incluso las 2 personas que lo seguían, ya que todos los presentes creían que Lucha-Oye había incrementado 5 niveles en su cultivación con solo beber un vaso de agua. Y después de pensar tanto, al final esos dos llegaban a la conclusión de que Lucha-Oye simplemente debió haber pasado todos esos años reprimiendo su cultivo para no avanzar, pero aún así los desconcertaba esa posibilidad. Y de regreso donde Lucha-Oye, la pequeña Xiaoqi también lograba ingresar al mundo del cultivo. Y como Lucha-Oye ya había subido de nivel, la secta Mo finalmente se convertía en una secta de 9º grado, por lo cual él empezaba a recibir todas las recompensas por haber completado la misión, en donde incluso obtenía la posibilidad de mejorar sus habilidades con la espada. Pero además de las recompensas también se manifestaba otra misión, la cual consistía en ascender a la secta Mo a una de 8º grado. Y para lograr ese ascenso habían varios requisitos, como mejorar la reputación en 100 puntos y conseguir 100 discípulos que sigan a la secta, además de poseer al menos 3 cultivadores que hayan alcanzado el 2º nivel de cultivación, y en la actualidad apenas si tenían a una persona de ese nivel en sus filas. Pero en ese momento también se presentaba una buena noticia, ya que gracias al nivel que había alcanzado Lucha-Oye, ahora también podría obtener un poco de la experiencia de los discípulos que él acepte. Por lo cual, en memoria de sus padres, se proponía a dejar en alto el nombre de la secta Mo por todo el reino del cielo profundo. Y al observar la información de su discípulo en el sistema, Lucha-Oye se daba cuenta de que Heiting aún se encuentra atascado en el nivel 10, y allí nos muestran un poco de su pasado, en donde él era desprestigiado por sus propios vecinos, ya que lo trataban como una plaga, asegurando de que ese pobre niño tenía el mal bien arraigado en su alma, y que definitivamente
causaría desastres. Pero en ese momento de angustia, había llegado Lucha Oye para tomarlo como su discípulo y hacerse cargo de él, además de asumir la responsabilidad por cualquier percance que se presente, por lo cual Hae-Tin admiraba desde el fondo de su corazón a Lucha Oye, y de regreso en el presente, Lucha Oye decidía que era el momento de que su discípulo también dé un avance en su cultivación. Así que con unas valiosas palabras de motivación y confianza, lograba despejar las dudas y temores que azotaban el corazón de Hae-Tin. Y con eso, mientras las lágrimas rodaban en la mejilla de Hae-Tin por la felicidad de tener un maestro tan amable, lograba finalmente su avance, que generaba un destello en el cielo. Y con ese avance, como era de esperarse, Lucha Oye también obtenía puntos de experiencia a su favor. Así que como compensación por todas las cosas, Lucha Oye se ofrecía a prepararles algo especial. Y su hermana menor se llenaba de emoción y rápidamente buscaba un lugar adecuado, ya que era consciente de las grandes habilidades culinarias de su hermano mayor. En ese lugar, Lu Donglin decidía ir a por algunos pescados en el río, mientras Lucha Oye impartía sus conocimientos de cultivación a la pequeña Xiaoqiu. Y cuando Lu Donglin regresaba, observaba cómo su pequeña discípula ya se encontraba alardeando llena de orgullo, como lo suele hacer su hermano mayor, y se sentía desconsolada de que su discípula esté aprendiendo sus malos pasos, por lo cual reprendía a Lucha Oye, pero ya era demasiado tarde, porque las enseñanzas ya se habían impartido y Xiaoqiu no las podía olvidar. Así que Lucha Oye simplemente procedía a cocinar esos pescados con las artes culinarias que conocía antes de reencarnar. Después de haber disfrutado de esa cálida comida, todos se dirigían hacia su secta, y en la entrada ya les estaba esperando esas dos personas que los habían estado siguiendo, y allí se nos revelaba que ellos dos eran de la misma secta, pero decidían mantener en secreto que los habían estado siguiendo. Y una vez que estaban dentro de la secta, mientras disfrutaban de un agradable té, esa maestra llamada Ning se ofrecía a responder cualquier duda que tengan en su cultivación. Y una vez que había despejado las dudas de Lu Donglin, llegaba el momento de Lucha Oye, y él decidía preguntarle si era mejor seguir incrementando su nivel de cultivo o aprender la intención de la espada, ya que él actualmente en su sistema tenía esas dos opciones, pero cada una consumía una gran cantidad de experiencia, por lo cual no sabía por cuál decidirse. A lo cual esa maestra Ning le decía que lo mejor definitivamente era aprender la intención de la espada, ya que con eso su poder se incrementaría enormemente con cada incremento de nivel en su cultivación. Mientras en su mente pensaba que la intención de espada definitivamente era magnífica, pero estimaba que debido al bajo nivel de Lucha Oye, para él sería imposible aprenderla en ese momento. Pero en ese instante se sorprendía al escuchar cómo Lucha Oye hablaba sonrientemente, diciéndole que definitivamente la dominaría cuanto antes. Y ante esas palabras de confianza y alegría, aquel discípulo Yueyu de esa maestra se levantaba furioso diciéndole que eso sería imposible con su nivel y que deje de soñar sueños tontos, ya que él también había logrado aprender el medio paso de la intención de espada y sabía lo difícil que era, ya que casi había sucumbido a la locura para obtenerla, y no podía soportar que Lucha Oye la tomara como que si fuera algo realmente fácil de lograr, a lo cual a esa maestra Ning se le ocurría una gran idea, la cual era que ambos participen en un combate amistoso para que puedan mejorar su intención de la espada, pero para ello se hacía que Yu Yue sellara su cultivo hasta el nivel de Chaoye, para que así sea un combate igualitario, y allí se nos revelaba que Yu Yue era conocido como una de las grandes promesas de la joven generación. Y una vez que el combate empezaba, Yu Yue desenvainaba su magistral espada para deslumbrar con sus ataques, y se sentía insultado al ver que Lucha Oye aún mantenía su espada enfundada, así que atacaba con la intención de forzarlo a desenvainar su espada. En cambio, Lucha Oye le decía que él no había pasado 9 años enteros manteniendo su espada envainada por él y seguía contrarrestando todos sus ataques sin desenvainarla. Aún así, Yu Yue seguía atacando desmedidamente con la intención de lograr que Lucha Oye desenvaine su espada, y al no lograrlo decidía hacer uso de la técnica de medio paso de la intención de la espada para forzarlo, y al observar el poder que desprendía, Lucha Oye se sorprendía
por el gran incremento de poder que le obsequiaba la intención de la espada. Y con eso finalmente decidía desbloquear la intención de la espada en el nivel 1 con el sistema. Y cabe mencionar que la intención de la espada podrá evolucionarla hasta el nivel 10. Al mismo tiempo, la maestra Ning, que observaba todo ese combate, estaba alegre por todo lo mostrado y se disponía a detener el ataque de Yu Yue, ya que ella no iba a permitir que Lu Chaoye resulte herido. Y antes de que empleara su movimiento, se llenaba de sorpresa al observar cómo inesperadamente Lu Chaoye estaba utilizando la intención de la espada de una manera completa, con la cual detenía sin problemas aquel gran ataque de Yu Yue. Sin embargo, Yu Yue estaba desconcertado y se rehusaba a creer que Lu Chaoye despertara la intención de la espada completa, cuando él apenas si pudo lograrlo a medio paso. Así que nuevamente retomaba sus ataques lleno de rabia, pero ese intercambio de ataques apenas duraba unos segundos, ya que Lu Chaoye lo despojaba de su espada, llevándose consigo la victoria. Y con eso, a pesar de que Yu Yue se negaba a aceptarlo, ya no tenía de otra. Así que finalmente agradecía por el combate y le pedía un poco de orientación, ya que no entendía cómo las cosas habían terminado de esa manera. A lo cual Lu Chaoye accedía a escucharlo y despejar sus dudas. Y así Yu Yue empezaba por preguntarle cómo él había dominado la intención de espada con ese bajo nivel de cultivación, ya que de acuerdo a los textos antiguos y maestros de las espadas, solo se lograría una intención completa de espada superando el tercer nivel de cultivación. Y Lu Chaoye magistralmente le hacía entender que los maestros y textos están allí para ser superados, y que no solo deben guiarse por sus enseñanzas, sino más bien buscar la manera de superarlos, dejando así completamente sorprendido a Yu Yue. Pero él aún tenía más dudas, así que decidió indagar sobre cuándo había empezado a comprender la intención de la espada. Y la respuesta lo llenaba de asombro, y no solo a él, ya que los demás también estaban atónicos al escuchar que Lu Chaoye había empezado a comprender la espada desde que había tocado una espada por primera vez. Y obviamente, esta era una vil mentira, pero le quedaba excelente para seguir incrementando su prestigio. Pero las dudas aún no se despejaban por completo, y Yu Yue le solicitaba poder ver la espada, a lo cual Lu Chaoye se rehusaba, diciéndole que esa espada es demasiado aterradora y que no se ha desenvainado en 9 años. Además de revelarnos que esa espada tiene que ver con sus padres que habían caído en la batalla contra un cultivador demoníaco que había llegado a sus tierras. En la noche siguiente, Lu Chaoye paseaba por los alrededores de la secta mientras nos revelaba que la maestra Ning se quedaría unos días en la secta para fabricarle unos de los objetos voladores especiales para él, ya que gracias al nivel que acababa de obtener, ya podía manejarlos del solo. Al mismo tiempo, esa maestra se encontraba fabricando dicho objeto, e incluso incrustándole más hechizos de defensa, ya que era consciente de que Lu Chaoye tenía cierto encanto para atraer hacia él los problemas. Y de regreso donde Lu Chaoye, él llegaba a cierta tumba, en donde un espíritu se manifestaba, y allí él nos revelaba que ese espíritu era prácticamente un protector de la secta, a lo cual todos los líderes de secta siempre tenían que darle algo a cambio para obtener su ayuda, ya que ese espíritu se encontraba allí debido a un contrato. Y como Lu Chaoye quería obtener beneficios de él, le entregaba un poco de su esencia de sangre, y una vez que se la daba, ese espíritu le entregaba una fantástica técnica de cultivación de color morado de rango medio, que eran técnicas que solo grandes sectas podían tener. Y eso llenaba de emoción a Lu Chaoye, ya que prácticamente era perfecta para su atributo de agua. Y al ser una técnica tan poderosa en Lu Chaoye, se manifestaba el deseo de en el futuro poder obtener una de color naranja, ya que eso lo elevaría a niveles inimaginables de poder. Después de recibir aquella fantástica técnica, Lu Chaoye quería obtener algo más a cambio de su sangre, pero al ser consciente de que ya no podría obtener nada más, agradecía al espíritu guardián por ayudarlo en todo momento, y se sentía feliz por poder comprender todo lo que decía, y con eso procedía a marcharse, ya que tenía más cosas por las cuales preocuparse. Al mismo tiempo, en un apartado de la secta, se encontraba Lu Donling, bastante desilusionada por el rumbo que estaba tomando la secta, y no sabía cómo remediar las cosas. No obstante,
En ese instante su discípula Xiao Qiu trataba de consolarla, diciéndole que no tiene de qué preocuparse, ya que mientras ella esté allí, todo irá de maravilla. Y ante eso, Lu Donglin le decía que esa era la razón por la que se encontraba tan mal, ya que no podía comprender cómo su discípula terminó actuando de la misma manera que lo sabe hacer su lamentable hermano mayor. Así que se proponía a no permitir que Xiao Qiu salga de la secta, ya que si sale, estimaba que sería golpeada por todos, debido a esa actuación tan arrogante que muestra todo el tiempo. Y en nombre de su hermano juraba a los cielos el nunca volver a tomar otro discípulo más, y que se dedicaría a entrenar incansablemente a Xiao Qiu para que así ella alcance un nivel decente antes de dejar la secta, y así evite meterlos a todos en problemas. Y en ese momento también recordaba que anteriormente había tratado a alguien como su discípula, pero esa persona, llamada Luo Bing, había tratado de convertirse en su cuñada, y eso era algo que ella definitivamente no estaba dispuesta a permitir. Pero allí, en un misterioso lugar, se vislumbraba la silueta de una encantadora damisela. Y de regreso donde Lu Chaoye estaba recolectando puntos de experiencia con la ayuda del sistema, ya que mientras cultivaba, el sistema le permitía reunir dichos puntos. Pero aunque parece fácil, en realidad no lo era, ya que mientras hacía eso, Lu Chaoye sentía un gran dolor en todo su cuerpo, ya que al mismo tiempo estaba limpiando su cuerpo con el sistema. Sin embargo, tampoco podía abusar mucho de ello, ya que ese intenso dolor, al ser demasiado, podría llegar a causarle la muerte innecesariamente. Así que después de haber reunido cierta cantidad de puntos, se detenía y decidía admirar la bella luna en esa cálida noche. Pero mientras observaba la hermosa luna, un destello se plasmaba en el cielo, y en pocos segundos llegaba ante Lu Chaoye, la tía Ning, quien finalmente había terminado de refinar aquel objeto volador para Lu Chaoye, y al verlo, él se daba cuenta de que ese artefacto poseía más cosas para su seguridad, por lo cual se alegraba internamente, pero decidía mencionar que sentía algo inusual en dicho artefacto, lo cual asombraba a la tía Ning, ya que era algo inaudito que él pudiera sentir algo con su bajo nivel de cultivo, y con eso le decía que si entrena más, posiblemente en el futuro pueda ver a través del objeto, y así Lu Chaoye afirmaba gustosamente. En ese mismo instante la tía Ning le mencionaba que ella y su discípulo deben regresar a la secta de espadas, ya que tienen mucho trabajo por hacer, y Lu Chaoye les agradecía por todo mientras le mencionaba que no debe preocuparse por él, ya que él tiene como objetivo vivir muchos años, así como lo solía decir su madre. Y eso llenaba de nostalgia a la tía Ning, por lo cual ella le obsequiaba un pergamino que contenía varios métodos de refinación de artefactos, ya que intuía que podría serle útil. Y con eso, finalmente desaparecía en el cielo con un destello. Al mismo tiempo, mientras Lu Chaoye estaba intrigado por haber obtenido esos manuscritos sobre los artefactos, un destello pasaba cerca de él, y al regresar la mirada, observaba una espada corta con un rollo de la secta Zhenjing, y ante eso, Lu Chaoye se llenaba de rabia por el atrevimiento tan descarado de dicha secta, y eso no lo dejaría pasar. Y debido a eso, se nos revelaba un poco de información sobre la majestuosa secta de la espada, que lidera sobre 300 sectas bajo ella, en donde ellas están divididas en 100 sectas superiores, 100 sectas intermedias y 100 sectas inferiores. Además de que entre esas 100 sectas inferiores se encuentra la secta Mo, quien está en el rango más bajo. En cambio, la secta Zhenjing, que había venido a causar problemas, se encuentra en una posición media baja, que es algo mejor que la secta Mo. Y con esa breve explicación, Lu Chaoye procedía a revelarnos que la secta Mo, la secta Zhenjing y la secta Kyushui son las 3 sectas que coexisten dentro de 50.000 kilómetros, y que de ese lugar tiene la jurisdicción la secta Mo, pero esos ineptos de la secta Zhenjing querían hacerse con la posesión de sus tierras, y eso es algo que Lu Chaoye no iba a permitir, así que rápidamente empleaba sus artes para envolver y plasmar un mensaje en aquella espada corta y enviársela de regreso. Al mismo tiempo tenemos a la secta Zhenjing, en donde He-Tu, el líder de la secta, junto a la discípula Li Long, se jactaban de lo fuerte que se había vuelto su secta, y con eso se sentían en el derecho de pisotear a los débiles,
y por eso querían hacerse con el control de todas esas tierras, ya que no concebían que alguien tan débil como Lu Chaoye las posea. Y en ese momento, aquella espada corta llegaba con el mensaje de regreso, y al verlo, He-Tu se llenaba de rabia, ya que no estaba la respuesta que él quería, y que tan solo haya enviado un mensaje en visto era algo inconcebible y una completa falta de respeto. Pero la discípula Li Long lo calmaba diciéndole que pronto llegaría la reunión y allí podrían pisotearlo. De regreso donde Lu Chaoye, él se encontraba reunido con su hermana y ella le decía que quería acompañarlo a la reunión entre las 3 sectas que se llevaría a cabo dentro de 3 días. Sin embargo, Lu Chaoye se negaba, diciéndole que las artes que ella cultiva son secretas, por lo cual aún no debería hacer acto de presencia en esas reuniones, ya que su cultivo debe permanecer aún oculto. Y en ese preciso momento, ellos sentían una gran fluctuación de energía y se preguntaban si acaso Lu Bin había logrado hacer un avance. Y con eso se nos revelaba el trágico pasado de Lu Bin, ya que ella había sido abandonada por sus padres y vendida a un bordel cuando apenas tenía 6 años. Y en ese lugar había pasado 5 años, en donde ellos le habían enseñado a leer, escribir y por supuesto a cómo complacer a un hombre, ya que esa era la finalidad por la cual la habían comprado. Y en su 11º cumpleaños, los del burdel realizaban una subasta para así vender la primera noche de la pequeña Lu Bin, y ella sentía temor de su destino y tan solo deseaba que sucediera como en los cuentos de hadas, en donde alguien caballeroso la defiende y la salva de tan miserable vida. Pero después de todo, se decía a sí misma que esos solo eran cuentos de hadas, así que buscaba la fortaleza para poder subsistir y poder seguir adelante con la vida que le ha tocado. Y las demás damas del burdel sentían envidia al saber cómo la subasta cada vez iba creciendo más, e insultaban en sus mentes a los cerdos hombres por ofrecer cantidades de dinero mucho mayores que a ellas. Sin embargo, en ese momento aparecía Lu Chaoye ofreciendo una exorbitante cantidad de dinero, y eso sorprendía a todos, y la pequeña Lu Bin pensaba que a pesar de ser un joven apuesto, sigue siendo de la misma clase que todas las demás personas. No obstante, Lu Chaoye mencionaba que no estaba comprando su primera noche, sino que deseaba comprarla y llevársela de ese lugar, lo cual dejaba sorprendida a Lu Bin, y como el encargado del burdel estimaba que era buen precio, aceptaba. Y así, en su 11º cumpleaños, Lu Bin conocía a Lu Chaoye, quien se convertiría en su nuevo amo desde ese momento. Y para ganarse aún más la admiración de Lu Bin, Lu Chaoye rompía en ese momento las escrituras que poseía sobre ella, para decirle que desde ese momento ella era libre, y ante esa gran muestra de bondad, el corazón de Lu Bin estaba completamente poseído por Lu Chaoye, así que ella se prometía a sí misma seguirlo por el resto de su vida. Y con eso, los 3 salían de esa posada, y mientras caminaban por la hermosa ciudad, Lu Bin admiraba su esplendor, ya que siempre estaba encerrada en esa posada, y agradecía al cielo por haberle enviado a alguien tan bondadoso como Lu Chaoye. En cambio, Lu Chaoye observaba con su sistema las grandes cualificaciones que poseía Lu Bin, y pensaba que la cantidad de dinero que había gastado no era nada para lo que ella podría retribuirle, así que se proponía a desbloquear todo su potencial oculto y convertirla en alguien extraordinaria para que así sean imparables. Y de regreso al presente, Lu Donling sentía la gran aura seductora que emergía alrededor de la secta y se sorprendía de lo rápido que estaba cultivando Lu Bin, pero aún así no podía evitar molestarse, ya que era consciente que lo único que quería Lu Bin era seducir a su hermano. Y cambiando de escena, tenemos una cierta cueva dentro de la secta Mo, en donde había estado en reclusión la hermosa Lu Bin, y ahora se encontraba emergiendo con una encantadora aura que la rodeaba, y al salir escuchaba la transmisión de Lu Chaoye, que le invitaba a la casa de bambú, y con una sonrisa ella aceptaba dirigirse rápidamente hacia su amo. Y mientras Lu Bin llegaba, Lu Chaoye mencionaba a Lu Donling que él llevaría a Lu Bin a la reunión de las 3 sectas que se llevará a cabo dentro de 3 días, y eso molestaba a Lu Donling, ya que no comprendía por qué debía ser ella. Pero después de una corta explicación,
Lucha Oye le hacía entender que ella era la mejor candidata para eso, ya que posee el poder y la belleza necesaria para cumplir con ese papel. Y en ese momento llegaba la encantadora Luo Bing, quien usaba sus encantos seductores hacia Lucha Oye, pero Lucha Oye se mantenía firme, sin mostrar ninguna emoción. Y así procedía a contarle que él la llevaría a la reunión de las 3 sectas dentro de 3 días. Y ante esa noticia, Luo Bing se llenaba de emoción internamente, ya que al fin podría estar a solas con Lucha Oye, y así intentar conquistarlo, ya que debido a la presencia de Lu Donglin, en ningún momento ella había podido estar a solas con Lucha Oye. En cambio, Lu Donglin se encontraba realmente fastidiada, mencionando que las cuñadas son lo peor que puede existir en el mundo, y así procedía a marcharse de esa reunión. Y una vez que ella se marchaba, Luo Bing aprovechaba para servir un poco de té, y así emplear las artes de seducción que había aprendido en el burdel para llamar la atención de Lucha Oye. Sin embargo, Lucha Oye ni se inmutaba, por lo cual Luo Bing sentía el gran fracaso en sus artes seductivas, y en su mente, Lucha Oye mencionaba que en su anterior vida había visto demasiadas cosas indecentes, por lo cual esos simples trucos no son algo por lo cual deba sorprenderse. Pero Luo Bing no estaba dispuesta a rendirse, y mientras lo observaba, cómo majestuosamente Lucha Oye disfrutaba de su bebida, se proponía a sí misma a seguir trabajando aún más duro para poderlo conquistar. Y así los días pasaban y Luo Bing había encontrado los pretextos para quedarse en la casa de Lucha Oye, y aprovechaba cada actividad para usar sus artes de seducción. Aún así, todas las artes de seducción que usaba en esos 3 días terminaban en un completo fracaso, ya que ni siquiera podían conmover un poco a Lucha Oye. Y como los 3 días finalmente habían llegado, Lucha Oye ya se encontraba listo para partir hacia la reunión e invitaba a la bella Luo Bing a subir en su artefacto para surcar los cielos. Y mientras surcaban los cielos, Lucha Oye no podía creer que Lu Donglin aún estuviera molesta con él, ya que ni siquiera había salido a despedirlos, y se proponía a darle una lección al regresar. En cambio, Luo Bing estaba más que encantada de poder viajar a solas con su amo, e imaginaba que incluso, dadas las circunstancias, podrían dormir en la misma cama. Y en ese momento, Lucha Oye le preguntaba qué es lo que decía y por qué razón actuaba de esa manera tan extraña. Y ante eso, Luo Bing procedía a decirle grandes cosas, como que él eclipsaría a todos los demás y que definitivamente todos quedarán rendidos por él, y muchas alabanzas más para ganarse su aprecio. A lo cual Lucha Oye le decía que dejara de lamerle las botas, ya que no era necesario que lo adulara tanto cuando solo están los dos en el lugar. Pero la bella Luo Bing, al escuchar la palabra lamer, malinterpretaba todo y se sonrojaba rápidamente, pero, aunque pensaba que era pronto, se disponía a acercarse a Lucha Oye para continuar con su cometido. Sin embargo, en ese momento, Lucha Oye la detenía abruptamente, diciéndole que eso no era a lo que se refería, y en su mente no entendía cómo rayos es que esta niña había sido criada para entender las cosas de una manera tan diferente. Después de ese pequeño malentendido, ellos continuaban su trayectoria, disfrutando de un poco de agua, mientras mantenían una agradable conversación, y en poco tiempo, finalmente llegaban a su destino, por lo cual dejaban a un lado esa conversación sin sentido, y al mirar el lugar de la reunión, observaban que no había nadie, y Lucha Oye se preguntaba por qué razón aún no ha llegado nadie, ya que después de todo, él se apresuró para llegar a tiempo, y en ese momento, alguien estaba atravesando el cielo en esa dirección. Al verlo, Lucha Oye le decía a Luo Bing que no había necesidad de ser corteses ni saludarlos, y aquellos han venido para luchar contra ellos, y en su mente mencionaba que él pensaba mostrar su poder con los líderes de las otras sectas, pero que ahora no tendrá de otra que mostrar un poco ante esos discípulos, para así atraer a esos viejos zorros, y aquellos 2 discípulos llegaban arrogantemente pensando que sería tarea fácil su misión, ya que debido al bajo poder que sentían de Lucha Oye, pensaban que podrían asustarlo y humillarlo en poco tiempo. Pero en ese instante Lucha Oye activaba una de sus técnicas silenciosamente y pasaba majestuosamente a través de ellos, a lo cual por unos instantes ellos se quedaban sorprendidos,
pero rápidamente recobraban su compostura y se presentaban como discípulos de las dos respectivas sectas. Aún así, Lu Chaoye no les prestaba atención y cambiaba de lugar, y ante eso esos dos discípulos se sentían molestos, por lo cual decidían levantarse para proceder con su plan. Sin embargo, en ese momento se daban cuenta de que no podían moverse y no entendían por qué. En cambio, Lu Chaoye finalmente les hablaba, diciéndoles que él puede controlar el agua de todo su alrededor, y después de hacerles sentir una gran presión, los liberaba. Y al ver eso, la hermosa Lu Bing estaba más que encantada de ver cómo Lu Chaoye menospreciaba a esos dos individuos por atreverse a actuar arrogantemente frente a su joven amo. Aún así, esos dos discípulos no desistían, y uno de ellos procedía a mencionarle que sus maestros, los líderes de cada secta, ya han decidido cómo dividirse las tierras de esa región. Pero antes de que terminara de decir esas palabras, Lu Chaoye movía su dedo y con ello rebanaba una de las piernas de ese insolente discípulo que se atrevía a hablarle descaradamente. Y mientras ese discípulo se retorcía de dolor, la otra discípula, aunque ensangrentada, estaba incrédula sin saber cómo era posible que le arrebatara una de las piernas con el simple movimiento de su dedo. Y Lu Bing sonreía de emoción al ver cómo su joven amo usaba el poder del cielo y la tierra para enseñarles una lección a esos insolentes, y admiraba lo dominante que se mostraba Lu Chaoye. En ese momento, el discípulo que estaba sin su pierna rogaba a su compañera para que detuviera el sangrado. Sin embargo, ella se encontraba cautelosa, ya que no quería perder su cabeza. Pero en ese instante, Lu Chaoye procedía a sentarse calmadamente y beber un poco de té en compañía de Lu Bing, y con eso, esa discípula comprendía que Lu Chaoye le estaba permitiendo que ella tratara a su convaleciente compañero, y así rápidamente paraba el sangrado para poder respirar tranquilos. Pero las cosas no iban a terminar tan bien como creían, ya que ese instante, Lu Chaoye le preguntaba con su aura amenazante si acaso querían que él les sirva algo de té, y ante esas palabras, ella en un segundo tomaba a su compañero en su espalda y desaparecía a toda prisa del lugar, ya que había entendido claramente la advertencia de Lu Chaoye, la cual significaba que si no se marchaba en ese momento, él los mataría. Y de regreso donde Lu Chaoye, él seguía disfrutando de su té, mientras le decía a Lu Bing que esos ancianos de las dos sectas seguramente llegarán dentro de poco. Cambiando de escena, tenemos a la secta Yanjing, en donde su líder, He-Tu, estaba sonriente de que seguramente sus discípulos ya se deben haber encargado del miserable Lu Chaoye, quien recientemente había logrado ascender. Pero allí llegaban los dos discípulos heridos, y al verlos, He-Tu estallaba en cólera, pero gracias a una píldora lograba hacer que ese discípulo se recuperara, para que así les cuente todo lo que había sucedido. Y así, ese discípulo procedía a contarle sobre cómo Lu Chaoye le había arrebatado una de sus piernas con un solo movimiento de su dedo, y eso dejaba asombrado a todos, ya que no comprendían cómo eso era posible. Pero las noticias no terminaban allí, ya que ese discípulo procedía a decirles que también había sentido el aura del cielo y la tierra provenientes de ese ataque, y eso dejaba más que anonadados a ellos. Y ante esa información, la discípula de la secta Kyushui pedía permiso para hablar, y allí les mencionaba que todos deberían saber lo del misterioso genio que había despertado los poderes del cielo y la tierra hace algunos días, además de abrir 9 veces la orden celestial. Y esa información dejaba sorprendidos a los dos líderes, y debido a eso, He-Tu recordaba que ese día él había sentido eso, pero que cuando se había acercado a mirar quién era ese genio, un poderoso cultivador los había espantado a todos, y aquellos no podían acercarse a semejante aura que protegía ese lugar. Y con eso He-Tu caía en la desesperación, ya que acababa de comprender que Lu Chaoye había sido ese genio misterioso. Y no solo eso, ya que ahora también sabía que un extraordinario experto estaba protegiéndolo, por lo cual estimaba que provocarlo había sido el peor error que podía cometer. Y después de pensarlo un poco, decidía que lo mejor era reunir a todos los ancianos y organizar una reunión con Lu Chaoye para decidir cuántas de sus tierras cederle como compensación ante los lamentables acontecimientos. Y la líder de la secta Kyushui
También pensaba en su mente que haberse aliado con la secta Genjin había sido su peor error, pero aún así estimaba que gracias a su encanto podría convencer a Luchaoye para que él los acoja y así ellos puedan prosperar significativamente, ya que con el poder del cielo y la tierra era seguro que crecerían a pasos agigantados. Y de regreso donde Luchaoye, él se encontraba recibiendo la noticia del sistema de que la secta Mo había crecido en prestigio, ya que ahora la secta Genjin y la secta Kyushui les temían. Pero a pesar de eso, Luchaoye se sentía desilusionado, ya que apenas ya había logrado un minúsculo incremento en su prestigio, y estimaba que se debía a lo insignificantes que eran esas dos sectas. En cambio, Lu Bing admiraba la belleza que desprendía su joven amo, y ante cualquier mirada o palabra que él le dirigiera, no podía evitar el ruborizarse un poco. Cambiando de escena, tenemos de la secta Mo, en donde Lu Donling estaba pensativa y un poco molesta por cómo estaría yendo las cosas en el lado de su hermano y Lu Bing. Además de ello, también estaba impartiendo sus enseñanzas a la pequeña Xiao Qiui para que aprenda a circular correctamente su aura. Y al ver cómo lograba hacerlo con un poco de tiempo de práctica, pensaba que en definitiva ella tiene potencial. En cambio, la pequeña Xiaoqi le preguntaba a su maestra si con eso ella ya sería capaz de acompañar al líder de secta en sus futuras incursiones. Y Lu Donling le respondía que eso no podría ser posible, ya que ella tenía prohibido abandonar la montaña, y como excusa para convencerla, le decía que ella era su discípula a puerta cerrada. Y ante eso, por unos momentos la pequeña Xiaoqi se sentía desilusionada de no poder acompañar al líder de secta. Sin embargo, en ese momento recordaba las palabras de Luchaoye, y con eso le decía a su maestra que ahora lo entiende todo, y aquella estará entrenando en reclusión. Y al ver cómo su determinación había cambiado drásticamente, Lu Donling le preguntaba qué más cosas le había dicho su hermano. Y con eso, Xiaoqi procedía a contarle que Lu Chaoye le había dicho que estar en reclusión está bien, pero que también es importante dejar que las personas en el mundo sepan de una cosa, que cuando el dragón despierte del sueño, levantará miles de montañas. Y esas palabras las decía con una arrogancia como Lu Chaoye. Y ante eso, Lu Donling la abrazaba rápidamente, mientras le decía entre lágrimas que lo mejor era que su pequeña discípula nunca dejara la montaña de la secta Mo. Y en ese momento, alguien estaba atravesando el cielo en dirección a la secta Mo, y Lu Donling lograba vislumbrar que era un miembro de la secta de la espada gracias a su vestimenta. Y es hasta aquí que llega el resumen, Nakama lectores. Espero que haya sido de su agrado.